Deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 2 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de el cierre de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Fue una noche intensa, con un Real Madrid que superó con muy buen fútbol y con grandes definiciones al Red Bull Salzburgo. Fue victoria 3-0 del Madrid, un Vinicius Junior ante una asistencia de oro de Jude Bellingham, marcó un tremendo golazo al contraataque. El segundo fue una pintura, un tacón o un freno de Vini para que Federico Valverde, el uruguayo, anotara el 2-0 y Gonzalo García, el canterano de oro, que pinta para hacer una carta importante en el equipo de Xabi Alonso, cerró la cuenta 3-0. Esta fase se cerró también con victoria del Al Hilal, el equipo árabe, 2-0 frente al Pachuca. Es decir, Real Madrid y Al Hilal avanzan a la fase de octavos de final. Al igual que Juventus y Manchester City. Claro que el duelo de gigantes de Europa terminó con paliza del City 5-2 frente a la Juve. El Wydad Casablanca se despidió de este Mundial de Clubes con derrota, una más frente al Al Ain de Emiratos Árabes, 2-1. El City y la Juventus van a octavos de final. ¿Que cuándo arrancan? Mañana sábado, con los duelos. El duelo brasileño, Palmeiras frente a Botafogo, y también duelo europeo, Benfica ante el Chelsea de Inglaterra. El domingo tendremos Paris Saint-Germain, Inter Miami, se verá la cara Messi con su antiguo equipo, el Flamengo de Brasil ante el Bayern Múnich, vaya duelo. Y el lunes, Inter de Milán frente al Fluminense de John Arias y compañía. La realidad de lo que se nos viene en esta ruta de fin de semana en el Mundial de Clubes. Atentos porque hoy tenemos amistoso internacional Precopa América Femenina. Colombia, que jugará en Ecuador, este certamen tendrá hoy duelo frente a México, 9 de la noche. Será en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez. El miércoles tendrá un segundo fogueo también ante esta selección mexicana. Recordemos que la selección femenina está hoy en el puesto 18 del ranking mundial de FIFA. Es la mejor ubicación histórica de nuestra selección, que viene de empatar y de ganarle a Corea del Sur en gira asiática. El debut de Colombia en la Copa América será el 16 de julio, enfrentando a la selección de Venezuela. Por final, que será este domingo, hablamos de la liga en Colombia. El Medellín tiene novedades. Ha sido habilitado Fridisevski, quien había recibido su quinta amarilla. La Comisión de Penas y Castigos indica que quienes suman la quinta y están en la final la pagarán en la primera fecha del próximo campeonato. Es decir, todo ok para Alejandro Restrepo, que ya tiene a Berrío, a Chaverra, que salieron golpeados en Bogotá. Toda la plantilla en condición. Hoy entrará en concentración, en la mañana trabajarán en la cancha de Pilsen, ya pensando en la recta final del duelo frente a Independiente Santa Fe, que también cumple trabajos en Tenjo, en su sede de concentración, o mejor, de trabajo permanente. Mañana irán rumbo a Medellín y también tendrán habilitado a Cristian Mafla, el lateral que también llegó a su quinta amarilla pensando en el juego. Este domingo, 5 de la tarde, la señal, por supuesto, desde el Atanasio Girardot será del equipo deportivo de Blue. Y les hablábamos de buenas noticias para el deporte colombiano. Hoy, tempranito, nos levantamos con noticia y nuevo campeón mundial juvenil de golf. Es caldense. Hablamos del manizaleño Tomás Restrepo, marcando un hecho histórico para el golf de nuestro país. La mejor figuración en este mundial juvenil había sido un tercer lugar en el año 2005, es decir, hace 20 años, con el antioqueño Andrés Echavarría. Es la primera vez que en individual Colombia gana esta distinción. ¿Cómo lo hizo en este campeonato mundial juvenil de golf? La Copa Mundial de Golf Junior Toyota 2025. Pues fue de la siguiente manera: 4 días de competencia. Tomás, un joven golfista de 17 años de edad, terminó en la última jornada empatado en el hoyo 18 con el japonés Tasei Nagasaki, pero le ganó la jornada sobre todo porque hizo una mejor vuelta, es decir, entregó una mejor tarjeta en su última presentación, 64 golpes. Nagasaki la hizo con 66. Por eso, a pesar de haber quedado empatado, se lleva la distinción para Colombia. Tomás Restrepo, ojo, 17 años, estudiante de grado 11, incluso estudia de manera virtual en el Albatros Education. Había ganado recientemente el campeonato sudamericano en el campo del Paraná Country Club de Hernandarias en Paraguay, y bueno, viene ahora con la ilusión, después de formarse en el campo de golf del Club Campestre de Manizales, a manos de Luis Fernando Zapata, se convierte hoy en el número 1 del golf juvenil mundial. Una gran noticia para Colombia. Y atentos porque está rodando a esta hora
jornada libre de entrenamientos en el Red Bull Racing. El Gran Premio de Austria está en actividad. Les vamos a contar en minutos cómo evoluciona, cómo avanza esta competencia en la que ya tuvo susto Fernando Alonso. El asturiano perdió el control de su coche en la última curva, tuvo un pequeño incidente, por fortuna continúa sin dificultad. Están marcando buenos tiempos Oscar Piastri y Kimi Antonelli. De momento están mandando la parada en esta primera fase de ensayos libres del Gran Premio de Austria, que se correrá este fin de semana en territorio europeo. Las 7:07, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Es posible que se nos rompa el corazón. Es posible que sintamos que la vida se ha ensañado contra nosotras. Una ruptura amorosa, quedarnos sin trabajo, sentir que la vida no tiene sentido. 7 de la mañana, 8 minutos. Dentro de pocos minutos, Felipe, en la sede de Sanitas Bogotá va a haber pronunciamiento de ellos, de la clínica Sanitas, de la gente de Colsanitas, del grupo Queralty, que son los que presentaron las demandas por cuenta de la intervención fallida, la que falló anoche la Corte Constitucional. Fallida y fallada. Y quiero decirle, acabo de hablar con el abogado, que es el doctor Juan David Riveros. Están en plan de que la batalla no ha terminado. Usted tenía razón, Felipe. La decisión de la Corte Constitucional es apenas un paso. Viene el siguiente paso, que es el tema del billete, de los daños causados a Sanitas por estos 15 meses de la intervención. Así que quienes están en plan de celebrar, y ellos, por supuesto, están en plan de celebrar, todavía tienen batallas pendientes. Doña Gloria. Es que la decisión de la Corte les abre una puerta enorme, Néstor, enorme. Pues mal harían en no utilizar los mecanismos que les concede la ley para resarcirse de los daños económicos de una arbitrariedad y una ilegalidad. Pero Néstor, le digo que el daño es irreparable. El ministro Jaramillo, que es el responsable, eso no fue el superintendente Leal, ¿no? Esto es una política del gobierno, la intervención de la CPS. No vamos Pero se cae el proceso se cae todo por debido proceso, y entonces eso sí recae sobre las manos del superintendente. No, de acuerdo, es el superintendente el que tomó la decisión, pero quiero decir, políticamente es un tema de gobierno ordenado desde un poquito más arriba. La decisión desde el presidente de la República. Claro, y del ministro Jaramillo. Ojo, que el ministro Felipe en esta oportunidad no puede desobedecer a la Corte Constitucional, ¿no? No puede hacer lo mismo que ha hecho durante estos meses. Bueno, lo ha hecho sistemáticamente, y curiosamente la Corte Constitucional no le ha impuesto las medidas de desacato que debería habérselas impuesto hace tiempos, ¿no? Sí, no todavía, Felipe. No todavía. Néstor, Luis Ernesto, recuerde que el grupo Queralty, arrancando este año, interpuso una demanda internacional ante la CIADI, que es el centro de arbitraje del Banco Mundial, y allí la pretensión es por unos entre 4 y 5 billones de pesos, y pues esta decisión de la Corte seguramente... es eso. Sí, señor, exactamente. ¿Y usted sabe quién paga esos $1.000 millones en caso de que Queralty llegue a ganar? Miguelito. Pues todos. Tú, amigo mío, tú Néstor, y yo. Pero mire, decía mi abuelo, plata del presupuesto. ¿Se acuerda, Felipe, de tú y yo? Esto solo deja en evidencia, Néstor. Era yo y tú. No era tú y yo. Era yo y tú, pero yo y tú y los 52 millones de colombianos vamos a pagar una arbitrariedad advertida y cantada, Néstor. Es que no lo digo porque nosotros lo dijimos aquí, es que los abogados, los expertos hacen... Acuérdense la visita de la Procuraduría. Ustedes están haciendo una extradición, una expropiación por la puerta de atrás. Así es. Y tenga para que lleve. Néstor, acuérdese de la visita que hizo la Procuraduría en esos días,
porque todo se había hecho a las patadas, no encontraban los documentos, no tenían nada. Esto realmente se cae de su peso completamente. Sí, de momento, le repito, habrá pronunciamiento de Néstor, la gente de Sanitas dentro de pocos minutos. Yo sí quiero... Y obviamente es una noticia que afecta no solo a los 6 millones de afiliados a Sanitas, Aurelio, a los 11 de la nueva EPS, a los 30 que suman todas las EPS intervenidas por el gobierno, claro, porque desmontado el tema Sanitas vendrán decisiones seguramente similares, porque todo el método, la chambonada, fue con todas las EPS. Uno de los de Sanitas, que soy yo, pero Néstor, estoy como Santo Tomás, hasta no meter el dedo en la llaga no voy a creer. O sea, ¿usted cree que el ministro Jaramillo, experto en desacatar la Corte Constitucional, ahora sale juiciosito y dice, sí, no, claro, ya, vamos a devolverle pues yo creo que sí, Aurelio. ¿A qué hora nos vemos en la Santa Sofía a las 127? No veo como el ministro Jaramillo, por ¿cómo más, es que dice usted? por más emperadorcito que se crea. No, pero va a pedir la nulidad del fallo, cosa que nunca ha prosperado en la Corte Constitucional. Nunca. Pero no va a acatar. Jaramillo no va a acatar. Para él esto es un punto de oro. Es que Jaramillo tiene cogida ya la salud de 30 millones de colombianos, entonces va a empezar a devolverla otra vez. Yo los oí esta mañana, ustedes muy contentos de que pasamos del chuchuchu al ush. Pago por ver. Simplemente no, pago por ver. El chuchuchu lamentablemente se mantiene, Néstor, porque el chuchuchu es ante todo financiero, es desfinanciar al sistema, es el tema de la UPC, presupuestos máximos, etcétera. No obstante, Néstor, esta noticia es extraordinaria, porque es parar una arbitrariedad. Lo de la intervención de la CPS era parte del chuchuchu, es decir, es parte del chuchuchu. Era desfinanciar a la CPS para quedarse manejando la CPS. Por supuesto, sí, y la noticia es extraordinaria porque es un precedente muy importante de parar una arbitrariedad. Este uso de las superintendencias y las facultades de intervención y regulación del gobierno para apoderarse de empresas y para apoderarse de sectores tiene que parar y paró donde debía parar, que es en la justicia. Muy bien en ese sentido. Claro, bueno, 14 minutos. Pero recordemos que la Corte Constitucional ha estado en la defensa del sector y del sistema de salud desde el principio, al tratar, o sea, al meterse en el tema de la UPC, al instar al ministro Jaramillo para que se siente en mesas técnicas, y ahora con este tema de la intervención, no solamente por el procedimiento, sino por las consecuencias. Es que las consecuencias que ha tenido para los pacientes, el tema de la intervención está a la luz, o sea, los indicadores todos se han deteriorado, pero lo increíble aquí es que se continúe con el empecinamiento, porque hace solo 2 días el presidente de la República en la locución habló del tema de la salud y dijo que iban a insistir con la reforma y con el planteamiento de estatización, cuando históricamente se ha demostrado que es un fracaso. Bueno, Néstor, acuérdese el contexto. Entre otras cosas, los indicadores de Sanitas no solo no han mejorado, María Consuelo, no, se han deteriorado. Se han deteriorado. Las PQR se han subido en más del 40% en el último reporte que sacó la misma Supersalud. Néstor, pero recuerde que esto se dio en el marco de la no aprobación de la reforma a la salud. Esto fue una especie de revancha por no aprobar la reforma a la salud y por la donación que hizo Keralty al Centro Democrático, y aquí está demostrado que esas medidas revanchistas pues no tenían ningún sustento jurídico. 7 de la mañana, 15 minutos. PQRs son las peticiones, quejas y reclamos que han aumentado en los últimos 15 meses desde cuando comenzó esta cadena de intervenciones en las EPS. Álvaro, en segundo, la representante de la Asociación de Pacientes de Usuarios de Sanitas esta mañana aquí en Blue Radio. Señor. La intervención de las EPS puede ser para administración o para liquidación. Decenas de EPS que entraron en problemas financieros han sido liquidadas. De hecho, todas las que se intervinieron antes de este gobierno, tengo entendido, se liquidaron. La pregunta aquí es si el gobierno puede proceder a decir que definitivamente con la administración no se pudo superar el problema financiero y hable de liquidación de la EPS, ya sea devolviéndola y volviéndola a intervenir, pero es que de una vez. Entonces hay que tener cuidado. Hace apenas un mes y medio, otro año, la intervención de Sanitas, Álvaro. Sí, pero es posible, puede decidir que la situación financiera da para liquidación. La pregunta es
Antes se decía que ya no se podían liquidar más porque no había dónde pasarlas. Y Sanitas es muy grande, pero ¿podría el gobierno decir que se reparten esos 5 millones de afiliados? No puede. Es que lo que encuentra la Corte Constitucional, Álvaro, lo que encuentra la Corte Constitucional es que ese es un atropello. Pensar eso es un atropello. Por eso no le solo digo, contra los Néstor, pacientes, sino contra los dueños de la empresa. Es que hay empresa y hay sector privado que desafortunadamente o afortunadamente tiene derechos. No, pero la mayoría o todas las EPS que en el pasado se intervinieron se liquidaron porque incumplían los indicadores financieros que establecen las normas. ¿El gobierno podría hacer esto con Sanitas? Si no podía. La intervención anterior es ilegal, puede devolverla, pero podría volver a intervenir. Yo lo que estoy advirtiendo es que ojalá esto no sea un paso a liquidación de EPS grandes, porque la administración no funcionó. No, pero es que es al revés, porque la facultad de intervención del Estado para ordenar la liquidación, pues claramente, digo yo, sin conocer por supuesto los términos de la decisión de la Corte Constitucional, se ve reducida, se ve limitada, porque antes había como una especie de facultad amplia que frente a cualquiera de las causales que aparentemente habilitaban la intervención, el Estado se podía, digámoslo coloquialmente, meter y terminar disponiendo de una empresa, digamos, sobre pretexto de que se trata de garantizar la prestación del servicio público de salud. También lo tiene para intervenir otras que no prestan servicios públicos, y eso también es muy importante que la Corte Constitucional lo decida relativamente pronto, que es ver cuáles son realmente las facultades del Estado en estas materias de intervención. Porque mire usted, Néstor, lo que pasa con la nueva EPS, que es otra intervenida. Lo que pasa es que los socios privados de la nueva EPS ya no tienen interés en el negocio y han estado tratando de decirle al gobierno que quieren o salirse o vender su parte o lo que fuera, pero realmente ahí la intervención fue tan grosera como la de Sanitas, porque incluso es que no solamente cambian al gerente y tal, sino que sacan a los miembros de la junta directiva, nombran miembros de la junta directiva por parte del gobierno. Es decir, es realmente, pues como su nombre lo indica, una toma de posesión por parte de un gobierno que a mí siempre me ha parecido realmente exagerada, arbitraria, y que pues a mí me alegra mucho que la Corte Constitucional, y espero que hoy saque un comunicado en el que precise los términos para poder saber en qué parte de la discusión estamos. Ahora, eso no quiere decir que se resuelvan los problemas del sistema, que entre otras cosas se han agravado y los ha agravado este gobierno, en particular, en particular Sanitas. Pues a Sanitas le entregaron unas Sanitas que tenía problemas y devuelve 15 meses después unas Sanitas en una situación crítica. Héctor, sobre eso me regañan algunos amigos petristas, Felipe, porque yo estoy utilizando la palabra atropello y me dicen que por qué yo defiendo a las EPS. Tengo 1000 razones, Felipe, para defender a las EPS, pero que fue un atropello la intervención no lo estoy diciendo yo, es lo que dice la Corte Constitucional. Claro. Que esa intervención fue, esta sí es mía, la palabra que voy a utilizar, Felipe, es mía. Atropello es de la Corte Constitucional, chambonada es mía. Esa intervención fue hecha, mal diseñada, mal aplicada. Digo, me parece que es lo más arbitraria. Y sin saber para qué, porque deterioraron todo. Es que aquí, esta noticia es positiva para los usuarios, dentro de los cuales estoy yo también, porque Sanitas es mi EPS. Pero para el sistema en general, por el efecto que crea, y para la inversión extranjera. Recordemos también que en este momento hay una demanda al acuerdo de inversiones con España que interpuso Sanitas, y es una señal muy positiva también. Que son mil millones de dólares. Pues que se va a perder y vamos a tener que pagar todos la indemnización por los daños que se ha causado con esta arbitrariedad. Pero es que, Néstor, mire, además de todo lo que ya hemos dicho en relación con la intervención, hay un tema que tal vez no hemos mencionado suficiente, que es el acto discriminatorio, porque era un tema directamente dicho por el presidente de la República contra una empresa, por extranjera,
primero, porque siempre es que son extranjeros y esto no es un negocio para que los extranjeros se vengan a meter. Y segundo, lo dijo varias veces el presidente de la República, porque financió campañas políticas distintas a las de él, cosa que no es cierta, digamos, porque pues las empresas no pueden financiar campañas políticas, pero evidentemente apoyan partidos políticos y en fin, pero era una cosa absolutamente discriminatoria. Es lo mismo que está pasando con Thomas Gregan Sons, que es simplemente no quiero que ustedes tengan el contrato, no importa si ustedes están habilitados legalmente, si ustedes lo hacen bien, si han cumplido. Esas actuaciones discriminatorias del presidente están causando un daño muy grave en la economía en general, pero en particular a unas determinadas empresas que vamos a terminar pagando todos tarde que temprano. Entre otras cosas, todos nos enfermamos, ¿no, Felipe? Petristas, antipetristas, amigos, contradictores, todos terminamos al final, en algún momento, en una clínica. Doña Gloria Quiseno es la presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas. Señora Quiseno, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a todo el equipo. ¿Cómo se encuentran ustedes esta mañana después de conocer la decisión de la Corte Constitucional? Pues nos encontramos contentos y satisfechos porque nosotros siempre dijimos y estamos convencidos que no había motivos para intervenir a Sanitas y que fue una retaliación. Es posible porque los sistemas de salud no son perfectos, que siempre hay como reconocer errores, ampliar servicios, o sea, siempre hay que ir mejorando, pero no había motivos fundamentales para intervenir. Y el deterioro de Sanitas es lo que nos preocupa. Estamos contentos, pero también preocupados. ¿Cuál es el deterioro de Sanitas, señora Quiseno? Nosotros tenemos dos frentes. Uno, el deterioro financiero, que son a 31 de diciembre 920 mil millones de pérdida, que eso no tiene explicación, y patrimonio negativo de 1,1 billón. Eso es muy preocupante porque así la coja Sanitas vuelva al grupo, recuperarla no va a ser fácil. Y en cuanto al servicio de salud, nosotros tenemos una emergencia en salud sanitaria porque nos sacaron de 13 departamentos de Cruz Verde. No es porque nos hayan sacado de Cruz Verde, sino que los operadores que entraron no tienen ni los recursos ni la operatividad, y llevamos pacientes de diabéticos, hipertensos, con más de 6 meses sin que les entreguen un medicamento. Son 13 departamentos, Quisena, es muy alta la población. Perdóneme, le pido ahí una precisión. El gobierno controla, maneja, administra Sanitas desde hace 15 meses, ¿verdad? Desde abril del 2024. Esta intervención a ustedes, a los pacientes de Sanitas, ¿qué les ha permitido? ¿Para qué ha sido buena o para qué ha sido mala? La intervención no ha sido buena para nada, para nada. Nosotros teníamos una interlocución con el grupo en que resolvíamos problemas. Con la intervención todo es más difícil, todo se agravó, aunque los procesos de Sanitas, digamos, toda la contratación, los procesos eran muy fuertes, y eso, digamos, hay un deterioro, pero no, los servicios se están prestando, digamos, las cirugías con demoras, con más demoras. Si antes una cirugía se demoraba 3 meses, hoy se demora 5 o 6, pero se está prestando el servicio. El problema nuestro es medicamentos, que además de lo desabastecidos, tenemos el problema de que los nuevos operadores no están funcionando, y hay una crisis en salud en esos departamentos muy graves por la improvisación en que se hizo ese cambio. Entonces, digamos que la intervención ha sido mala, porque si usted no tiene el medicamento, pues no resuelve el problema de su salud. ¿Cuál ha sido el impacto? Sí, señora Quiseno, el impacto también para los trabajadores, es decir, no solamente para los médicos y enfermeras, sino para toda la gente que está en la parte administrativa de la EPS. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué tan atrasados están en materia de sueldos, por ejemplo? Digamos que en cuanto a la movilidad de los trabajadores y médicos, eso no hubo un mayor cambio. Digamos que las personas que estaban antes de la liquidación, de la intervención, están todavía,
pero sin mucho poder accionar, porque es una sola persona, es el interventor el que toma las decisiones. Aquí no hay junta, no hay asamblea de accionistas, porque todo eso lo suprimieron. Entonces, digamos, es una sola persona tomando decisiones, entonces los administradores no es que tengan mucho juego. El año pasado este año no les aumentaron a todos los trabajadores, se aumentaron a los que ganaban salario mínimo y algunos otros. Entonces, digamos que hay un deterioro en la vida de los administradores, pero entre los trabajadores, los médicos, hay mucha incertidumbre, mucha, sí. Y mucho nerviosismo, porque todos los días sale que van a cerrar este centro médico, que van a cerrar esta clínica, y eso crea un malestar entre la gente y también incide en un mal servicio, digámoslo así. Claro. Doctora Quiseno, ¿cree usted que el gobierno intervino Sanitas con razones técnicas o por razones o motivaciones políticas? Eso fue una retaliación, como lo hemos dicho siempre, una retaliación porque fue en el momento en que no apoyamos ni los usuarios, ni el grupo, ni casi nadie en el país, solo los petristas, y no todos los petristas apoyaron la reforma a la salud. Entonces, digamos, para nosotros sigue siendo una retaliación y no hay ningún elemento técnico que pueda uno valorar para decir que fue justa la intervención, como ha sucedido en otros casos. Sí, señora Quiseno, ¿los pacientes hicieron parte de todo este proceso que termina en la Corte Constitucional anoche? No, la demanda es de los accionistas. Yo he puesto muchas tutelas y las he perdido todas, pero hemos tratado de que nos conserven el derecho a la salud con una buena EPS que teníamos. Sigue siendo no tan buena, pero de todas formas hay un deterioro, como les he dicho, en los medicamentos, que es muy grave. Eso es muy grave lo que está pasando en Sanitas con los medicamentos. Claro, que es al final de cuentas lo que vale después de 15 meses de la mano del gobierno metida en Sanitas, una mano que no fue exitosa. Señora Quiseno, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. De la Asociación de Usuarios de Pacientes de Sanitas en Bogotá 729. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Es posible que se nos rompa el corazón. Es posible que sintamos que la vida se ha ensañado contra nosotras. Una ruptura amorosa, quedarnos sin trabajo, sentir que la vida no tiene sentido. Eso es posible. Y muchos de nosotros lo hemos vivido. Pero también es posible tomar una actitud de quien se sabe llamado a vivir en felicidad. Acepta la situación, la entiende y se restaura procesualmente. Eso lo podemos hacer todos. Y es lo que planteo en Romperme fue solo un comienzo. Un libro que te invito a leer para que aprendas a reconstruirte, para que aprendas a resistir y a salir adelante. Oye, tú eres una persona valiosa. En ti hay felicidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Jalón de orejas para Colombia esta mañana con 2 duros golpes de las muy temibles calificadoras de la mañana 30 minutos. Está desaparecida una colombiana, se llama Orlinda. Se perdió en el aeropuerto de Barajas esta semana. La está buscando desesperadamente su familia. Estaba haciendo una escala. Aparentemente tiene un problema mental. Se desubicó y no aparece doña Orlinda, que es el motivo de la búsqueda de esta mañana de autoridades en Madrid. Enrique Rodríguez. Efectivamente, Orlinda Marín, que tiene 60 años de edad y que desapareció el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Esta mujer venía de la isla de Ibiza, donde había estado con sus familiares, con su hija en concreto, y tenía previsto hacer una escala en el aeropuerto de Madrid para tomar un vuelo con destino a Colombia. Sin embargo, ese domingo, como digo, el 22 de junio, hace 5 días, se perdió su pista en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas. Ella viajaba con un familiar, no viajaba sola, pero en un descuido esta mujer se levantó
y su familiar la perdió de vista. De hecho, no se ha vuelto a saber nada de ella. La policía del aeropuerto ha revisado las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas y ha visto y vio cómo doña Orlinda hablaba con una empleada de la limpieza del aeropuerto. Han interrogado a esa empleada y esta mujer lo que les ha dicho es que doña Orlinda le había pedido dónde podía tomar un taxi, dónde podía hacerse con un taxi, pero la empleada de la limpieza le indicó dónde era, pero dice que le pareció en todo momento que esta mujer estaba desorientada y que no sabía bien dónde se encontraba. Su familia la está buscando desde el domingo pasado, no tiene documentación encima, no tiene teléfono, ni dinero, ni tampoco la medicación que debería tomar cada día. Las autoridades españolas han batido la zona alrededor del aeropuerto y ahora mismo los esfuerzos se centran en ubicarla en un sitio llamado Alcobendas. Es una localidad que se encuentra a unos 10 kilómetros de la terminal del aeropuerto de Barajas y que algunas informaciones e imágenes de cámaras de televisión apuntan que podría verse en este lugar. Pero como digo, no hay ninguna pista clara sobre el destino de Orlinda, que en el momento de desaparecer vestía una chaqueta vaquera gris, pantalón negro y unas sandalias. En cualquier caso, si salió andando del aeropuerto, que parece lo más probable porque no tenía dinero para pagar metro ni ningún tipo de transporte, es una zona bastante árida, seguramente nuestros oyentes conocerán los alrededores del aeropuerto de Barajas, es una zona bastante árida y precisamente en estos días es una zona de muchísimo calor. Está previsto que haya hasta 42 grados el fin de semana aquí en la Comunidad de Madrid, así que la alerta es aún mayor, puesto que si esta mujer se encontrara en la calle, las posibilidades de que tuviera algún problema con el calor serían aún mayores. Pero como digo, los esfuerzos se centran ahora en los alrededores del aeropuerto y en esa localidad de Alcobendas, donde lo buscan sus familiares y la Policía Nacional, Néstor. Y eso que todavía no están en lo grueso del invierno, ustedes, del verano, Enrique, ¿no? Pues lo grueso podríamos... el primer capítulo de lo grueso empieza mañana, Néstor. Vamos a tener temperaturas aquí en Madrid hasta de 43 grados. En el sur del país, la zona más que históricamente siempre es la más calurosa, temperaturas de 44, 45. De las 51 provincias que tiene España, 22 entran mañana en alerta naranja, que es la segunda alerta en importancia por calor. Como siempre, ya sabes, las recomendaciones para los menores, para las personas ancianas, porque las temperaturas van a ser muy altas durante el día y lo malo, también es malo que durante la noche las temperaturas, las mínimas no bajarán de 25 grados y eso hace que el descanso sea muy complicado, Néstor. Qué delicia, 43 grados centígrados. Enrique, gracias, 7 de la mañana. 25 con 25 duerme uno en Santa Marta siempre. Con 25 hay calor intenso, o sea, imagínense. Por Dios, 43. no, 25 en Santa Marta es frío. Santa Marta, 28 grados a esta hora. Pero 25 para un bogotano ya es calor intenso. No, por Dios. 43 no quiero ni saber. Pensarlo. Atención, se está conociendo esta mañana, Felipe, esta es para usted, un estudio de MIT, una de las universidades privadas más importantes de Estados Unidos, sobre inteligencia artificial, que concluye lo que usted supuso, que me lo había comentado, que los niños están haciendo tareas y están haciendo trabajos y están utilizando más de la cuenta la inteligencia artificial, acabando, entre otras cosas, con el pensamiento crítico, volviendo a los niños mucho más perezosos. Es lo que concluye un estudio formal, repito, desde una muy importante universidad en Estados Unidos. Pues grave, Néstor. Sabe que en estos días, hablando con unos amigos míos, profesores universitarios, yo les pregunté sobre eso, porque pues a mí me intriga mucho todo este tema de la inteligencia artificial y tal, y ambos me dijeron, no, nosotros los exámenes de la universidad los estamos haciendo orales. Buena idea. Orales. No hay otro. No volvimos a hacer exámenes escritos porque sacan el celular. Orales enfrente de todo el salón. ¿Sabe, Néstor, que vi un sello de una profesora como en una época le ponen sello a un examen, lo estampa y dice... sospecha de hecho con inteligencia artificial, porque debe sustentar oralmente. Porque hoy hay además... Buena idea. Hoy además hay programas que tú los metes y te dicen si ese escrito es de inteligencia o es de humano. Pero se lo saltan también, padre. La ley echa la trampa. En Washington, sobre inteligencia artificial, Juan Camilo Merlano. Néstor, es una realidad que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que en procedimientos médicos, por ejemplo, puede ayudar a la detección de diagnósticos tempranos de enfermedades como cáncer o incluso la propensión de un paciente de contraer alguna dolencia. Pero también es verdad que está generando problemas
para decirlo en términos sencillos, nos está volviendo más perezosos y hasta brutos. No lo digo yo, lo dice un estudio del MIT que arroja que la famosa plataforma ChatGPT nos está metiendo en problemas. No propiamente por el consumo de energía y agua cada vez que la usamos para crear foticos chistosas, sino porque de acuerdo al estudio cada vez más la estamos utilizando para pedirle que nos escriba un ensayo o una tarea, y eso puede hacerle daño a nuestras capacidades de pensamiento crítico. Este estudio, a partir de una prueba realizada a unas 54 personas entre 18 a 39 años, divididas en 3 grupos, consistía en ponerlos a escribir ensayos. El primer grupo tenía que escribirlo usando ChatGPT, el segundo usando el buscador de Google, y el tercero sin usar absolutamente nada, o bueno, sí, usando su cerebro. El resultado es que quienes usaron ChatGPT presentaron una menor interacción cerebral y un rendimiento consistentemente inferior a niveles neuronales, lingüísticos y conductuales. O sea, se rajaron. Fueron ensayos que escribían en un margen de tiempo de unos 20 minutos basados en hipótesis o textos que les proporcionaban. El grupo que lo escribió usando ChatGPT demostró además ideas menos originales. Repetían expresiones o frases. 2 profesores que calificaron esos ensayos los describieron como, abro comillas, vacíos de alma. Lo más preocupante, añade el estudio, es que con el paso de los meses se identificó que los usuarios de ChatGPT se estaban volviendo más perezosos escribiendo cada ensayo al punto, y muchos oyentes se pueden sentir identificados con esto que voy a decir. Para el tercer ensayo, los estudiantes lo que hacían era copiar y pegar la hipótesis en ChatGPT y le pedían a ChatGPT que hiciera el ensayo a partir de esa tesis. Es decir, no terminaban escribiendo nada más aparte de pedirle el favor a ChatGPT de que les escribiera el ensayo. Mientras que, por ejemplo, el grupo que no usó nada aparte de su cerebro para escribir el ensayo evidenció lo que define el estudio como la mayor conectividad neuronal. Esto se asocia con la creatividad, la carga de memoria y el procesamiento semántico. La conclusión de los profesores que evaluaron a este grupo es que eran los más curiosos y los más participativos. Este estudio, hay que destacar, aún no ha pasado la revisión de sus pares, y el tamaño de la muestra es cierto que es relativamente bajo, pero su autora, Natalia Cosmina, vio necesario compartir sus hallazgos de manera anticipada porque dice que ve con preocupación que hay muchos responsables de políticas públicas que de manera acelerada quieren incluir la inteligencia artificial en todos los niveles educativos, no solamente en el nivel de educación superior, sino también en el jardín infantil. Y ella dice que son alertas que hay que tener en cuenta, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El gobierno cada vez más enredado con esas intervenciones forzosas de EPS, donde no solo están cambiando y cambiando de interventores sin que ninguno logre resolver el problema de fondo, que es la situación financiera de las EPS y sobre todo la atención de los pacientes y entrega de medicamentos, sino que en ese enredo de las intervenciones. Hace 40 minutos estuvo anoche en el Catatumbo, en norte de Santander, el presidente Gustavo Petro, y desde allí responde al informe de Naciones Unidas que básicamente destroza la política antidrogas de Colombia, que no se está cumpliendo con la meta de erradicación, no se está cumpliendo con la meta de luchar contra los cultivos ilícitos. Del total de lo que hay en el mundo sembrado con hoja de coca, 376.000 hectáreas, más de 253.000 están en Colombia, es decir, tenemos en Colombia, el aporte de Colombia al mundo es el 67% de los cultivos ilícitos y un alto porcentaje, altísimo también, las 2/3 partes de las toneladas métricas que se producen en el mundo. A eso es a lo que responde el presidente Gustavo Petro, diciendo que este es el calvario de Colombia, que tiene razón y que es culpa de los países consumidores y que es culpa de todo el mundo, menos de su gobierno. Caterina Ávila.
Buenos días, Néstor. Un nuevo informe de Naciones Unidas reveló que los cultivos de hoja de coca alcanzaron cifras récord a nivel mundial en 2023, con un total de 376.000 hectáreas sembradas. De estas, 253.000 se encuentran en Colombia, lo que posiciona al país como el mayor cultivador. La producción mundial de cocaína también se disparó, alcanzando las 3.708 toneladas, de las cuales 2.600 toneladas fueron producidas en Colombia. Frente a estos datos, el presidente Gustavo Petro calificó la situación como un calvario y responsabilizó a Europa por el incremento del consumo. ¿Por qué no dice el informe que el incremento de la productividad de la hoja de coca en Colombia se debe a que los europeos duplicaron y triplicaron su consumo de cocaína? Para el año 23 se subió en Colombia en 20.000 hectáreas los cultivos de hoja de coca. 20.000 hectáreas no es mucho, pero 250.000 hectáreas sí lo son, porque representan más o menos el 60% del total de cultivos de hoja de coca del mundo, que todos están en América Latina. Es indudablemente nuestro calvario. El informe de Naciones Unidas atribuye este crecimiento al fortalecimiento de economías ilegales en el sureste del país, directamente relacionado con disidencias de las antiguas FARC y otros grupos armados, lo que ha exacerbado, según la ONU, la violencia, la corrupción y la lucha por el control territorial en diversas regiones. Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, también cuestionó el informe de la ONU, argumentando que entre 2024 y 2025 se ha evidenciado una reducción del uso ilícito de la tierra en las zonas donde se aplica dicha estrategia. Por cifras operativas que son de la Policía Nacional, esa cifra no es real. Colombia no va a llegar en 2024 a las 300.000 hectáreas. De hecho, lo que hemos visto desde que estamos en el gobierno del presidente Petro es que el aumento dejó de ser exponencial y es cada vez menor. El informe también destacó que Colombia cerró el 2023 con cifras récord en incautación de cocaína y de insumos para su producción. Sin embargo, las cifras globales siguen siendo preocupantes, especialmente en lo que respecta al consumo. Hace una década se estimaban 17 millones de consumidores en el mundo y hoy esa cifra supera los 25 millones. Caterina Ávila, Blue Radio. Caterina, gracias. 7 de la mañana, 43 minutos. Este informe no le es favorable a Colombia, a las cifras, a los propósitos de Colombia, que no hemos llegado a 300.000 hectáreas todavía. Es cierto, como dice la vocera del gobierno, Felipe, pero estamos cada vez más cerca de las 300.000 hectáreas. En algún momento estuvimos en mucho menos. Hoy estamos en el triple de lo que teníamos hace 7 u 8 años. Néstor, el mínimo histórico de cultivos de coca registrados en el país se dio en 2012, cuando el país reportó aproximadamente 48.000 hectáreas sembradas con coca, según el mismo informe de Naciones Unidas. O sea, hoy estamos andando, eso es multiplicado por 8 por 4, 9 veces lo que tuvimos hace 10 años. Casi 10 veces. Bueno, por eso dice el informe de Naciones Unidas que se ha cuadruplicado la producción de cocaína en todo el mundo en los últimos 10 años y Colombia la ha multiplicado mucho más que por 4. Don Leonardo Correa es el coordinador de este tema de monitoreo, análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señor Correa, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y su audiencia. A usted, gracias por aceptar esta invitación para que le explique, si es tan amable, a los oyentes qué tan grave es este informe, especialmente del pedacito que nos corresponde a nosotros, que es Colombia. Sí, tal vez es el primer elemento que quisiera mencionar, ¿no? Este no es un informe sobre Colombia, es un reporte global. Y no es solamente sobre cocaína, sino sobre todas las drogas. Entonces, allí vamos a encontrar muchísimas, tendencias globales. En el caso específico de cocaína, el reporte lo que indica es que hay una alerta porque el fenómeno comienza a salirse de la región andina. Por supuesto, sigue habiendo un altísimo protagonismo de la región andina y en particular de Colombia, en donde, tal como se menciona, la mayor proporción de la cocaína se produce en Colombia. Sin embargo, el informe destaca muchísimo 3 elementos que yo quisiera traer a colación. El primero, se están comenzando a salir los cultivos de la región andina, es decir, comienzan a aparecer cultivos en Centroamérica y en otros países de la región andina diferentes de Colombia, Perú y Bolivia. El segundo, el procesamiento como tal, es decir, la fabricación del clorhidrato de cocaína comienza a hacerse fuera de la región andina, inclusive en el cono sur, en Centroamérica, pero también en Europa. Y el tercero, hay un momento de diversificación de los mercados en donde ya la cocaína no va solamente hacia Europa y hacia Norteamérica, sino que se dispersa en el mundo.
¿Y por qué es importante esto? Pues porque muchos países que no conocen bien la manera como se debe lidiar con estos problemas, pues están viendo enfrentados a la presencia de cultivos de cocaína en sus territorios, al aumento del consumo, a muchos más casos de muertes asociadas con el consumo de cocaína y a problemas asociados con el tratamiento que ellos no conocen, no saben cómo lidiar con eso. Entonces ese es el mensaje central en torno a la cocaína. Sí. Hay una preocupación global. Hay una preocupación global porque el fenómeno se salió de la región andina. Señor Correa, usted tiene razón porque el informe habla sobre fentanilo, el informe habla sobre drogas sintéticas, el informe habla sobre nuevas rutas del narcotráfico. Pero quiero preguntarle, pues porque estamos en Colombia, usted es colombiano, ¿verdad? Sí, señor. Usted es colombiano, los oyentes son colombianos. Este pedacito de Colombia nos lleva a la pregunta de por qué en Colombia tenemos un número de cultivos disparado, 250 y tantas mil hectáreas o de pronto más dependiendo del radar, y por qué en Bolivia o Perú sí han logrado reducir la producción de hoja de coca. Sí, la situación es como usted lo plantea. En Colombia los cultivos vienen incrementándose desde hace más o menos desde 2014, las cifras que ustedes mencionaban, la cifra más baja fue en 2012 y 2013, pero a partir de 2014 inicia un incremento de los cultivos. En Perú y en Bolivia la situación fue inicialmente un incremento, pero en los últimos 2 años están reportando no solamente estabilidad, sino una ligera reducción, y en Bolivia la situación es más bien de estabilidad. ¿Qué está pasando en Colombia? Que yo creo que es la pregunta fundamental que debemos hacernos. Pues el Reporte Mundial de Drogas hace un llamado al tema de las vulnerabilidades. El reporte habla de inestabilidad, y esa inestabilidad está asociada no solamente con situaciones de conflicto, que Colombia tiene situaciones de conflicto, pero también con situaciones de vulnerabilidad, dificultad de acceso a los servicios del Estado, problemas económicos, problemas sociales, y me parece que en Colombia, en particular en algunos territorios, pues esa situación está presente, y eso ha facilitado el que en muchas de estas regiones los cultivos hayan aumentado. Pero hay un elemento clave adicional, y es que no es en todas esas regiones vulnerables, sino que por un interés del narcotráfico se han creado los enclaves productivos. Son unas zonas que son funcionales a la producción y al tráfico de la cocaína, y en donde en solo el 14% del territorio se produce más de la mitad de esa cocaína que está saliendo de Colombia. Son condiciones particulares, son territorios muy específicos y son territorios muy complejos. Señor Correa, la desmovilización de las FARC, el proceso de paz del 2016, cambió un poquito la aproximación, porque se fue un cartel grande y aparecieron una cantidad de cartelitos chiquitos, llegaron carteles de afuera, los mexicanos. Esa radiografía la incluye Naciones Unidas en este informe. ¿Ha sido perjudicial para estos efectos la salida de las FARC, que era el gran jugador en el tema del narcotráfico en Colombia? La salida de las FARC tiene un efecto importante básicamente porque no se hace lo que debía hacerse después de la salida de las FARC y se crean vacíos en los territorios. Ese fue un problema, digamos, muy complejo, en el sentido de que cuando las FARC salen del negocio, como usted dice, emergen una cantidad de grupos pequeños que encuentran posibilidades en esto. Claro, no es como tal la salida de las FARC lo que causa el problema, es más bien el hecho de que ese territorio no fue controlado a tiempo. Digamos, es muy complejo porque son vulnerabilidades de mucho tiempo atrás y estas vulnerabilidades no se solucionaron. Nosotros hemos encontrado un efecto importante respecto al modelo comparando el modelo de las FARC antiguas con el modelo de estos grupos emergentes, porque las FARC tenían un interés en controlar territorios, en hacer presencia en territorios, y estos grupos tienen básicamente un interés en generar ingresos en el negocio. Por eso llevan los cultivos a zonas específicas, por eso mejoran la productividad en zonas específicas, crean incentivos en esas zonas específicas en donde se facilita el tráfico y la salida de la droga. Eso sucedió en algunas regiones del país, no es una situación generalizada en el país. Señor Correa,
siempre que se habla de estos informes sobre el aumento de la producción de cultivos y de el procesamiento de cocaína, también se habla, y de hecho el presidente Petro lo planteó ayer, cuando reacciona a este informe, él dice que ha aumentado el consumo. Aquí lo que está en juego o lo que está quedando en tela de juicio es la política antidrogas de un país como Colombia o la política antidrogas del mundo entero. Pues hay un elemento clave en esta idea del aumento del consumo, y es que no es solamente la situación en los mercados tradicionales. Un elemento súper importante de este aumento del consumo es que sucede fuera de los mercados tradicionales. Y eso tiene implicaciones muy importantes, porque se necesita, digamos, en ese aumento del consumo en los mercados emergentes, se necesita llevar la cocaína a otros sitios. Ese se necesita llevar la cocaína a otros sitios implica, pues, nuevas rutas, consolidar nuevas rutas, consolidar nuevos modelos de tráfico para esos nuevos sitios, y al final hace que muchos más grupos estén entrando en el fenómeno. Lo que quiero decir con esto es que una reducción a si hay un fracaso, si hay un éxito, es compleja. Lo que tenemos son variaciones en el fenómeno que obligan a tener capacidad para movernos en torno al fenómeno. Por eso Naciones Unidas hace mucho esfuerzo en generar esta evidencia, en poner los datos a disposición en el reporte mundial, porque no es un problema que se va a poder seguir mirando solamente al interior de 1, 2 o 3 países. Ese es un problema que por esa diversificación, por esa movilidad, esa capacidad de adaptación de los grupos ilegales para atender esa necesidad de demanda, pues necesita una acción diferente, necesita innovación y sobre todo necesita mucha más cooperación internacional. Ya no podemos seguir pensando que esto es un problema de Colombia, Perú y de Bolivia, porque no es así. Esta situación se salió de la región andina y hoy está en el mundo entero necesitando la experiencia de los países como Colombia, Perú y Bolivia, que llevan muchos años lidiando con esto. La pregunta de Juan Roberto es buena, se la pongo en otros términos. ¿Esto en Colombia, lo de Colombia en particular, es un fracaso del gobierno Petro o es un fracaso del modelo de lucha antidrogas? Esto en Colombia es la respuesta a una dinámica global y se necesita atender con una visión de dinámica global. Necesitamos mejorar la forma como se hace el trabajo, pero sobre todo mejorar la forma como medimos el éxito. Yo creo que hay un problema cuando solamente pensamos que las hectáreas de coca son el indicador clave. En realidad, lo que deben los países procurar es que la cocaína esta no llegue a los mercados de consumo. Y allí hay una necesidad no solamente de trabajar desde los países productores, sino de trabajar también desde los países en donde hay el consumo. Y por eso insisto mucho en esta necesidad de mirar el fenómeno de una manera mucho más transnacional. Trabajar solo en Colombia no va a funcionar. Se necesita que esas experiencias que hoy tienen las autoridades colombianas lleguen a estos países, porque ellos van a tener que enfrentar la presencia de laboratorios en sus territorios, el tráfico, los camuflados, etcétera, etcétera. Usted lo ha dicho, doctor Correa, más que los cultivos de coca, que lo importante es la producción de cocaína, y para producir esa cocaína se necesita un montón de químicos, de precursores que por lo demás se usan en el agro, permanganato de potasio, urea, ácido clorhídrico, ácido perclórico, en fin, una gasolina, por supuesto, un cuarto de la gasolina que se vende en el país se va para la producción de cocaína. ¿Qué han establecido ustedes en esa materia? ¿En cuánto han crecido esos insumos que se necesitan para producir hoy por hoy cocaína en Colombia? ¿Y de dónde salen, sobre todo? ¿Quién suministra estos que son los principales componentes para fabricar una vez más clorhidrato de cocaína? Así es, se necesita una gran cantidad de insumos químicos para transformar esa hoja de coca en clorhidrato de cocaína. En Colombia comenzó a haber una tendencia a que se exporta más la cocaína en formas de bases, inclusive de pastas, que si bien son bases y pastas de alta pureza, pues no son todavía clorhidrato de cocaína. Hay un flujo de insumos químicos hacia los territorios que proviene de 3 fuentes posibles. La primera es el desvío de la industria lícita, que en el caso de Colombia consideramos que no es la principal fuente de esas sustancias químicas. La segunda es el contrabando, que dado que la mayoría de los cultivos están cerca de las zonas de frontera, puede ser una de las fuentes principales.
Pero la tercera es una producción ilícita de estas sustancias. En Colombia existe materia prima suficiente para producir directamente en el territorio permanganato de potasio, ácido clorhídrico, amoníaco, todas estas sustancias que son requeridas para la producción de cocaína. De manera que, sobre todo al sur del país, parece muy claro el que esas sustancias realmente se producen localmente. Hay fábricas que producen estas sustancias localmente y por lo tanto no son tanto desvío ni de contrabando, pero en el norte, en Catatumbo, predomina el contrabando desde Venezuela. Que es donde estuvo anoche, a propósito del presidente Petro, en Ocaña, diciendo todo esto. La última pregunta, Juan Camilo. Sí, doctor Correa, pues ¿cómo responde la Oficina contra las Drogas y el Delito a las críticas del presidente Petro, quien calificó la medición como una trampilla, como un calvario estadístico? Nosotros estamos muy interesados en ofrecer información. Y la información tiene, digamos, un soporte científico que es perfectamente verificable y que se puede validar por los expertos. Es muy importante tener más información. A veces los datos no nos son favorables, pero lo importante es que aprendamos a utilizarlos. Hay que entender cuál es el mensaje que están lanzando los datos y utilizarlos de la mejor manera posible. Digamos que es normal que haya, digamos, reacciones de este perfil, pero la verdad es que Colombia y este gobierno en particular ha sido históricamente muy respetuoso de los datos y sobre todo los ha utilizado. Si ustedes ven la forma como se critican los datos, pero al final se utilizan para el diseño de la política pública, y yo creo que ese es el objetivo fundamental de nosotros, digamos, como equipo de investigación, como equipo científico de la oficina. Es súper clave tener datos, tener buenos datos y poder hacer análisis con ellos. Tengo entendido, Naciones Unidas tiene radares, ¿verdad?, para medir las hectáreas cultivadas con hoja de coca. Las cifras que aportan ustedes sobre el caso Colombia, que al presidente Petro evidentemente no le gustaron, ¿cómo llegan a esas cifras, señor Correa? El informe de monitoreo cubre, digamos, dos líneas de trabajo. Una, la medición de la producción potencial de cocaína, pero dos, la forma como esto está afectando a los territorios. Desafortunadamente en Colombia se hace mucho más énfasis en la cifra de producción potencial de cocaína que en todo el modelo analítico que explica qué está sucediendo en los territorios. Para llegar a la producción potencial de cocaína se utilizan 4 variables. La primera es el área sembrada, la cual estimamos a partir de interpretación de imágenes de satélite. Son imágenes comerciales, no son imágenes de Naciones Unidas. La segunda es cuánta hoja se puede producir en esas hectáreas. Y esto lo hacemos mediante pruebas de cosecha de las mismas que se hacen con cualquier producto agrícola. La tercera es la cantidad de alcaloide que hay dentro de esas hojas. Y esto lo hacemos mediante análisis químicos. Obtenemos muestras de hoja de coca y las analizamos químicamente para saber cuánto alcaloide hay dentro de las hojas. Y la cuarta es cuál es la capacidad de los cultivadores para extraer ese alcaloide. Y esto lo hacemos mediante ejercicios en campo o mediante pruebas controladas para poder determinar cuál es la capacidad de los campesinos para extraer el alcaloide. A partir de esas 4 variables, bueno, aquí estoy haciendo una simplificación bastante grande del proceso, pero a partir de esas 4 variables se logra o se llega a la estimación de la producción potencial de cocaína. Sí, que es donde aparece el porcentaje de que Colombia aporta el 67% de las hectáreas cultivadas en el mundo. Señor Correa, gracias por acompañarnos, gracias por esta explicación. Néstor, muchas gracias a usted y un saludo a su audiencia. Es el coordinador de la Oficina de Naciones Unidas, capítulo Región Andina, sobre este tema de los cultivos y de la producción que sale con cocaína desde Colombia. Bastante indignación en el mundo político desató la demanda de pérdida de investidura en contra del senador Miguel Uribe Turbay presentada en el Consejo de Estado. Habla la senadora Paloma Valencia. Lo más bajo que hemos visto es que mientras está luchando por su vida, haya quienes pretenden quitarle la curul. Creo que cada uno saca en los momentos difíciles lo que tiene en su corazón. El senador por el Centro Democrático, Nicolás Echeverry. Parece un acto completamente inhumano, desmedido, que muestra la miseria y que muestra la misericordia institucional.
Polémica por la redacción del artículo 14 de la reforma laboral. Varios abogados laboralistas están diciendo que se abre la puerta a que las empresas dejen de pagar recargos dominicales, porque el día de descanso obligatorio podría trasladarse para cualquier momento de la semana y no solamente para los sábados y domingos, como decía la ley anteriormente. El experto en derecho laboral, Felipe Vargas. Significa que el empleador puede establecer que el día de descanso obligatorio no sea el domingo, sino